Dios le bendiga poderosamente en este día 20 de marzo del 2024, donde Dios habla una vez más a tu vida. Esta vez bajo el mensaje 400 años de silencio y la historia se repite. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento la obra de sus manos. El ministerio, el Evangelio para Todos, tu iglesia, congregación en el Internet, www.evangelioparatodos.com, presenta. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando desde el tiempo donde está el último profeta en el Antiguo Testamento, que es Malaquías, hasta la aparición de Jesucristo, un aproximado de 400 años. Pero ¿qué pasó en esos 400 años? Antes de entrar ahí, antes de llegar a la presentación de estos 400 años de silencio, le informo que esta información es de la Biblia audiovisual para todos, que está disponible para todo el mundo, y de ahí estoy sacando la información y este mensaje para usted. En Biblia audiovisual para todos me está indicando que el pueblo de Dios primero tenía prosperidad bajo David, luego bajo Salomón, luego Salomón pecó, luego vinieron una serie de reyes haciendo lo malo, re malo, unos cuantos reyes hicieron lo bueno, y otros reyes empezaron bien y terminaron mal. Un proceso de rebeldía de parte del pueblo de Dios en todos estos años, hasta que fueron llevados cautivos primeros a Siria y luego a Babilonia. Estamos hablando de que cuando se vino cuando llegaron a Babilonia fueron 70 años de cautiverio. Luego, bajo el rey Ciro, a través de Nehemías, se comenzó a reconstruir los muros de Jerusalén. Ahí intervino Esdras. Esdras y Nehemías estuvieron ahí a la mano para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y se le dio mensaje de Dios al pueblo de Dios. Se le leyó en los libros de la ley, el pueblo lloró, el pueblo gimió. En Nehemías capítulo 8 lo vas a ver que leyendo hasta el libro de la ley lloraban a viva voz y arrepintiéndose. ¿Qué pasó? Luego que pasó ese proceso, que se arrepintieron, vamos acá, nos vamos a portar bien, ahora sí, sí, reconocemos al Señor y todo lo demás. Bueno, pasaron desde ese último profeta hasta esos 400 años de silencio, un promedio de 138 años. 138 años que no estaban en un país extranjero, que estaban ahí en Jerusalén. Pero ¿qué sucede? Que todavía estaban bajo el dominio de Siria, ¿verdad? Del rey Ciro. En estos 400 años surgieron los saduceos y los fariseos. Y leyendo directamente de Biblia audiovisual para todos en este periodo de los 400 años, dice así exactamente: los saduceos eran un grupo de judíos que abrazaron la cultura y el pensamiento griego, liberalizando algunas leyes judías. ¿Usted está entendiendo? Liberalizando algunas leyes judías. Racionalizando la fe, o sea, la fe que era por la razón, no, esto no puede ser, ¿sabe? Estaban racionalizando la fe. Por ejemplo, negaban la resurrección. O sea, ellos negaron que Jesucristo resucitó, no, que eso fue mentira. Y ocupándose influyentemente de la política. Los saduceos eran prácticamente unos políticos y más que religiosos. Vamos hasta ahí. Eso eran los saduceos. En ese periodo de tiempo surgió la contraparte, los fariseos. Los fariseos estaban en contraposición contra los saduceos.
Los fariseos abrazaron fuertemente a las tradiciones judías y a la ley. Luchaban fuertemente contra todo aquello que no cumpliera firmemente las tradiciones judías. O sea, que los fariseos eran estrictos, eran bien estrictos, seguían la ley al pie de la letra. Pero más adelante vamos a ver por qué el Señor Jesucristo insulta a los fariseos. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? En ese periodo de los 400 años hubo conflicto, no había unidad. ¿Qué pasó? No había unidad. ¿Qué pasó con la búsqueda del Señor? ¿Qué pasó con el compromiso que hicieron los padres de la generación anterior? Cuando Nehemías y Esdras, que lloraron y se arrepintieron. ¿Qué pasó? Se les olvidó el arrepentimiento, se le olvidó buscar al yo soy, el Dios verdadero. Se le olvidó buscar todo eso. Ya Malaquías había profetizado a Jesucristo. Ya Malaquías había profetizado a Juan el Bautista. Isaías también había profetizado a Juan el Bautista, el que abría el camino del Señor. Pero en este periodo que está de estos 400 años, se le olvidó. No se registra que el pueblo buscaba de Dios. No, lo que había era un conflicto, una desunidad. El pueblo se desunió tremendamente, de una manera horrible. Unos con los políticos, que eran los saduceos, y los fariseos en contra, súper religiosos. En eso vino uno de los del Imperio Romano y hizo algo horrible, que hasta sacrificó una cerda en el templo de Dios y todas esas abominaciones que también el Señor Jesucristo hace referencia. ¿Qué sucede? Pasó algo. Cuando surgió Matatías, estaba en contra de este atropello de estos invasores. Conocido también, dice así la parte de Biblia audiovisual para todos, los 400 años de silencio. Cuando Matatías murió, sus hijos Judas, conocido como Macabeo, Jonatán y Simón, continuaron la revuelta. Y el 25 de diciembre del año 165 a.C., habían reconquistado Jerusalén, purificado el templo y restablecido el culto a Dios, fecha que se celebra hasta hoy como la fecha de dedicación de Hanukkah. O sea, recuerde esa fecha, que los judíos aquí en Colombia celebran esa fecha en los centros comerciales, la fecha del Hanukkah. Bien, ¿qué pasa? Que hay una liberación de la opresión en el año 165, pero eso no duró mucho. Porque luego de esa liberación vino la revuelta, vino el uno contra el otro, no que yo mando, que el que mando soy yo. Dejaron de buscar de Dios, dejaron de humillarse, dejaron atrás, ya se enfriaron, se les olvidó todo lo que pasó, se les olvidó el cautiverio, se les olvidó todos los juicios que Dios había lanzado. Tenían su mente yo no sé en qué. Quizás eran demasiado engreídos. Somos el pueblo de Dios y hacemos lo que nos da la gana y Dios nos va a perdonar. No, así no es. ¿Sabe? Hubo una etapa de enfriamiento. Usted está entendiendo que después de ver todas esas advertencias y todas estas cosas que pasan, porque hay personas que sufren accidentes, que Dios lo levanta de la muerte, que lo perdona y a todo. Y dicen, no, yo voy a buscar de Dios. Y comienzan a buscar de Dios y luego se enfrían y ya el susto me pasó. Hasta que llega el día, ¡pah! Hasta ahí llegaste. ¡Pum! Para el infierno. Uy, suena duro. Pero si esa es la palabra. Eso es lo correcto, eso es lo que dice la Biblia. Hay dos caminos. La condenación eterna, que es el infierno, y luego el lago que arde fuego con azufre, o la salvación, el paraíso y la vida eterna, el juicio final, la presencia del Señor. Eso es real, eso no es una mentira, ni es una falacia, ni es un invento. Eso es real. Estamos hablando de que luego de esa liberación y demás, no supieron conservar su libertad y luego fueron
luego fueron conquistados por el Imperio Romano. Pero qué desgracia, esta gente como que dicen, wow, no tienen remedio. Pero ¿qué pasa? Que cuando Israel ya es reconquistado por donde ya entra el rey Herodes, expuesto por Roma, sigue en lo mismo. Israel no ha sido libre hasta ese momento. Hubo un periodo de libertad, tuvieron la oportunidad de buscar de Dios y no la aprovecharon. Tuvieron la oportunidad de ser libres nuevamente, si fueron libres y volvieron a portarse mal los unos contra los otros. Estamos hablando que hoy en día están los unos contra los otros, porque hay iglesias que son de sana doctrina, uno critica, ay, ¿qué es eso de sana doctrina? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, usted sabe lo que es, cada cual, ¿sabe? No se hagan los bobos, no se hagan los desentendidos, ¿sabe? Sana doctrina es seguir la palabra del Señor tal cual, tampoco sin extremismo, sin exageración y demás, pero hay otros que son como los fariseos que el Señor insultó. Que, por ejemplo, cuando llega Jesucristo, ¿qué dice el Señor Jesucristo? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué le dice a la gente? Empezando el ministerio, después de esos 400 años, mira lo que dice, y leo para ti en Lucas 3, versículo 7. Dice así: y decía a las multitudes que salían a ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, que tenían un falso orgullo. Y Juan el Bautista y también el Señor le llama generación de víboras, generación pecadora y adúltera. Usted lo está viendo aquí en el Biblia Audiovisual para Todos, de donde usted va a abundar más sobre este tema. Pero el asunto es, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y si ya tú conoces la historia de que el pueblo pecó y se arrepintió, y vino, y lloró, y botó sus lagrimitas, y vino acá, y no, entonces eso que botaron las lagrimitas, que se arrepintieron, no le enseñaron a sus hijos el temor de Dios, no lo educaron, no lo llevaron a una congregación, no leyeron la escritura, no oraron con ellos y demás, que lo dejaron a su suerte. Ellos fueron a la iglesia y dejaron a los hijos cuidando, lo dejaron en la casa, hicieron qué sé yo qué cosa. Y estos hijos crecieron torcidos, lejos de Dios, en su propio pensamiento, con sus propias ideas, en la nueva era, la nueva cosa, en lo nuevo que el enemigo, el Satanás, que el Señor lo reprenda, lo iba guiando. Como posiblemente te está guiando a ti. Porque cuántas veces el Señor te ha dado la oportunidad, y con estos 400 años de silencio es más que suficiente, porque quiero que lo leas, quiero que lo analices, y quiero que veas estos 400 años de silencio aquí en el sistema Biblia Audiovisual para Todos, donde hay unos datos históricos de sumo interés. Por lo tanto, ya usted sabe de dónde surgieron los saduceos, los fariseos y los macabeos. Toda esta gente lo va a ver aquí. Pero hay un punto importante, que los judíos todavía celebran la fiesta del Hanukkah, del día que se liberaron de la opresión, pero volvieron a lo mismo. Pero ¿por qué no celebran, en vez de celebrar la fecha del Hanukkah, por qué no celebran? Mira, tenemos que volver a Dios, tenemos que volver a la humillación, tenemos que entrar en ese tiempo de reposo.
porque esa fiesta de Hanukkah, eso le duró muy poco. Luego vino Herodes ahí y tomó cargo de toda Jerusalén. Estamos hablando de que a veces queremos celebrar algo efímero, de algo bonito del pasado, pero cuando el grueso de las cosas que nos han apartado del Señor, no le dedicamos tiempo para recapacitar. Y este es el día, este es el momento en que el Señor te llama y te recuerda, mira la historia. Por eso es importante Reyes, primera y segunda, y Crónica y primera y segunda, y Esdras y Nehemías y los profetas, para que tú veas que la historia se está repitiendo, la gente sigue pecando, se arrepiente y sigue pecando. ¿Cuántas veces han venido gente acá? Ay, oren por mí, ay, mira, ven acá que mi abuela, mi tío, mi sobrino está en el hospital, mira que la van a operar del corazón, y ponen a orar hasta el gato, hasta todo el mundo, y después que Dios hace milagros, no, sí, ya, gracias, jejeje, gracias. O sea, buscando personas hipócritas que no quieren buscar de Dios realmente, que quieren el favor de Dios. Pero ¿sabes qué? Una persona que recibe el favor de Dios y esa persona se aparta del Señor y que fue pura hipocresía, y nada más que para recibir un beneficio, te doy noticia. Tú recibes mayor condenación. Mayor condenación que el que no conoce. Mejor es que no hubiese conocido que haber conocido y apartarte. Eso está clarísimo. Por lo tanto, hoy es el tiempo de reflexión. Hoy es el tiempo de arrepentimiento. Este es el tiempo de buscar la presencia del Señor. Y es el tiempo de tomar una decisión. Yo te puedo decir ahora mismo, haz una oración conmigo para que selles ese pacto. No, pero yo no la voy a hacer, no. Usted en lo íntimo tiene que tomar una decisión de buscar de Dios y hacer un compromiso con el Señor. Usted, y cuando haga ese compromiso, entonces sí hace la oración, entonces sí va a una congregación y hace la confesión de fe públicamente de que vienes a Cristo. Es una confesión, es un acto simbólico, porque lo real es en tu corazón con el Señor. Bueno, este es un mensaje simple y sencillo. Te habló Víctor de los Santos Alemán desde Barranquilla, Colombia. Y te digo, vive Cristo y a su nombre, gloria. Amén. Aleluya. Este mensaje fue presentado por su iglesia Congregación en el Internet, www.evangelioparatodos.com, donde hay un mensaje de Dios esperando por ti.